Bueno, buenas tardes. Desde la Fundación Hastinapura queremos ofrecerle esta charla taller sobre el posgrado de yoga en la educación. Y ustedes dirán cómo se puede implementar esto en las escuelas y en la formación de los niños desde la más temprana infancia. Esta experiencia surge de hace muchos años que Hastinapura viene trabajando con valores y cómo formar docentes para mejorar el clima en el aula y formarse a sí mismos. Y bueno, yo hice una práctica, presenté un proyecto específico y lo apliqué como docente y como directora en una escuela de gestión pública, que es lo más difícil de bajar, con un fundamento donde el yoga atravesaba los contenidos que el yoga nos brinda, esta disciplina milenaria, que no es más que la unión del cuerpo, la mente y el espíritu, entendiéndose ese espíritu como el conjunto de sentimientos y emociones que tiene el ser humano y que tiene que conocer para conocerse, atraviesa todos los contenidos que son prescriptivos de los diseños curriculares. Todo lo que se enseña en la escuela, todo lo que se enseña en la vida, están atravesados por esta filosofía que sustenta el yoga. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cómo lo podemos aplicar en el aula? Primero, para poder aplicarlo en el aula, no se habla directamente, esto no es una secta, lo aclaro muy bien con los padres, les muestro a los padres qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los principios fundamentales que persigue este proyecto dentro de las escuelas, en las familias, en el público en general. Lo que pretendemos es formar seres capaces de ser autocríticos, reflexivos, pensantes y capaces de transformar la sociedad para el bien integral de toda la comunidad, respetando el universalismo, respetando los distintos pensamientos y apuntando directamente al autoconocimiento de nuestro ser. Pero si el adulto, que es el que guía al niño, no se conoce, no se capacita, es imposible que este adulto pueda transmitir y pueda guiar, tomar de la mano al niño en sus distintas etapas evolutivas y llevarlo a formarlo y autoconocerse. Hastinapura tiene tres principios básicos que los va a leer Miguel para que ustedes sepan que todo este proyecto y todos los proyectos que salen de Hastinapura, de todas las filiales de Hastinapura, se sustentan en estos principios. Miguel es el profesor de filosofía de este posgrado. eh, Fabiana es, aparte de la directora de una escuela, igual que Miguel, ella es la que da la práctica de yoga para niños que van a tener el placer de compartir con ella y yo la voy a hacer con ella también. Fabiana, no sé, me gustaría que vean tu cara, ya muchos te conocen, pero bueno, vos sos la otra profesora. ¿Podés? Bueno, no sé si me escucha, Sí, Adela, te escuchamos. Lo que no pasa es que sé. teníamos grabado acá por unas cuestiones Bueno, del... bueno, perfecto, Acá me ven. para que te vean, ella es Fabiana Marges, es la que vamos mejorando año a año el programa de yoga en educación. Pero ahora sí me gustaría, antes de comenzar con la teoría que sustenta esto, eh, que Miguel nos lea los principios que nuestra fundación eh, sustenta y viene pregonando hace años. Bien, me voy a limitar ahora a leer los principios, después, en el momento que me toque proseguir con mi parte, digamos, de la clase, me voy a extender un poquito más, así que les voy contando que son tres principios, ¿no? Basado en humanismo, ¿no? Basado en buscar la fraternidad entre todos los seres humanos. Y estos son reconocer, promulgar,
y enseñar la existencia de Dios y la esencia divino-espiritual del ser humano, utilizando para ello el camino del universalismo espiritual. Concienciar la fraternidad naturalmente existente entre los integrantes de la familia humana y educir una actitud de respeto hacia los diferentes credos religiosos, razas, costumbres, así como también hacia las demás criaturas de la creación. Y finalmente, cultivar el estudio de las religiones, ciencias, artes y filosofías, siempre que ello sea conducente a la elevación espiritual del ser humano. ¿No? Estos son los tres principios de la fundación, después nos desarrollaremos. Adelante. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, estos son los principios de la fundación y sobre la base de estos principios construimos nuestros proyectos. Ahora, ¿cómo yo puedo, como docente, trasladar estos principios en el aula cuando hay tanto miramiento y tanta objeción con respecto a la palabra Dios? Yo puedo estar trabajando con Dios sin nombrarlo, como dice Ada en su librito, que aquel docente o aquella persona que no lo tiene, se los recomiendo. El Evangelio del Maestro, donde habla en este texto de grandes sabidurías, de grandes temas, que si uno los profundiza, los lee, los relee, nos va a dar cuál es nuestro rol de formador, no solo como docentes en el aula, sino también como padres, como adultos. El adulto tiene, se supone, una experiencia de vida eh, y una formación capaz de poder educir en el niño todos aquellos valores altruistas para que pueda vivir en sociedad y comprenderlo. Ahora, ¿cómo se aplica esto en educación? Por supuesto que hay que presentar un proyecto, que hay una parte política donde uno tiene que ser autorizado, esto lo digo realmente. Las escuelas privadas tienen mucha más libertad para implementar yoga en la educación. Las escuelas públicas tienen algunas restricciones y se tienen que basar en algunas normativas, y hay que hacer un fundamento de por qué estas técnicas que el yoga nos brinda son beneficiosas, perdón, para la formación del ser, del niño, dentro del marco del curricular. Yo puedo estar enseñando ciencias naturales y estoy trabajando con el jardín de la escuela y estoy trabajando con el respeto por la naturaleza, con el respeto por los otros seres vivos y sin nombrar a Dios. Esa es la creación y estoy trabajando con eso. No tengo por qué nombrarlo porque en la escuela pública no se puede hablar de religión, pero sí se habla del respeto a la diversidad, que eso incluye las distintas ideologías y las distintas formaciones. Yo les voy a pasar un Power donde hice una síntesis general de lo que es este posgrado, ¿no es cierto?, este proyecto y cómo lo podemos implementar en las escuelas. Se los recomiendo que lo hagan porque van a tener una gran sorpresa, y ahora somos 3 profesores, ¿sí? Les voy a compartir el Power, a ver si sale. ¿Por qué yo le puse técnicas de yoga? Porque en la época que yo lo empecé a implementar en las escuelas, había toda una situación de denuncias, de decir que era una secta, y el yoga no es una secta, el yoga es una forma de vida, el yoga es una disciplina de vida para mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de un grupo, de una sociedad. Entonces el yoga nos da técnica, nos da herramientas de las cuales munirnos para mejorar el clima del aula, el clima escolar, el clima del grupo, el clima social, más en esta época donde existe esta realidad tan
virulenta en cuanto a la violencia y en cuanto a la descalificación del ser humano, de la vida, ¿sí? Entonces, por eso le puse técnicas, ¿sí? Para munirnos de esas herramientas y que este posgrado se las va a dar a todas las personas que lo hagan. ¿Cuáles son las normativas que rigen a la educación, tanto pública como la de gestión privada? Son estas normativas que este Power, yo si quieren lo puedo compartir y lo pueden tener todos los que participaron de esta charla, así que lo van a subir seguramente. Estas leyes hay que respetarlas, pero todas estas normas que están acá, si yo hablo del último punto, dice, el anteúltimo dice ESI, habla educación sexual integral. Sí, perfecto, eso lo tengo que enseñar en la escuela. Pero ¿qué hago yo con esto de educación sexual integral? ¿Qué instrumentos, qué herramientas me da el yoga para yo poder trabajar? Bueno, en el Ashtanga Yoga, en el árbol del yoga, hay distintos pasos que me llevan a respetar esto de la educación sexual integral, como los llamas y niyamas, el respeto por el propio cuerpo, el respeto por mí mismo, las normas mías de higiene personal, de higiene mental con el otro. Es decir, fíjense que está totalmente articulado estos temas de educación con la filosofía que nos va dando esta disciplina, esta hermosa eh, ciencia que India nos lega. ¿Cuál es el diagnóstico realmente, no solo en lo social, sino en el aula? Acá puse algunas, pero uno realmente dentro del aula encuentra un mundo diverso de situaciones que irrumpen en el quehacer cotidiano del docente y en el mismo docente irrumpen situaciones en la comunidad. La agresión, la falta de concentración, la baja tolerancia a la frustración, problemas posturales de los niños, problemas de negatividad, problemas de respiración, falta de comunicación, bajo rendimiento escolar, ¿sí? Entre otras porque hay muchas más. Si uno empieza a observar detalladamente. Hay un pedagogo que me gusta mucho, que siempre lo nombro, porque la verdad que todo lo que dice coincide con todo esta hermosa maestra Quesada, que escribe en este librito, y que dice, si un niño no logra adentrarse en su mente para entender lo que hay allí, para entender lo que vive, va a empezar a ir por el camino de escalada de la violencia, porque buscará desesperadamente límites. Quiere decir, este autor también desarrolla otra frase que a mí me gusta mucho que dice que la violencia es una expresión de dolor social y que muchas veces nuestros niños se hacen visibles a través de actos violentos porque de la otra forma son invisibles. Y hay muchas veces que en la escuela se incluye la exclusión y se invisibiliza a aquellos que más necesitan de ser integrados, porque no todos los niños son iguales, cada uno es diferente, cada uno tiene su potencial, tiene su forma de aprender, tiene sus tiempos, igual que los tenemos nosotros. Entonces, hay que poder observar y aprender a observar cuál es el potencial de cada niño y ponderarlo, no desde el castigo, sino desde la reflexión, desde el habla, desde la mediación, desde el contacto de la confianza. ¿Cuáles son los objetivos del yoga? Yo los escribí muy cortitos, se pueden desarrollar más para los adultos, pero esto es como para presentar en una escuela. El desarrollo integral del ser humano
abordando sus aspectos físico, mental y espiritual, teniendo en cuenta los sentimientos y las emociones, porque también esto es un contenido curricular a trabajar, cómo abordar las emociones y las etapas evolutivas, de acuerdo a las etapas evolutivas de los niños que van atravesando a lo largo de la vida. Brinda herramientas que nos ayudan a equilibrar nuestra energía, focalizar la atención, aflojar las tensiones, construir espacios de calma, interacción y fortalecimiento de las relaciones vinculares. Los vínculos es el primer paso de la socialización humana, ¿sí? Que se da en la primera escuela, que es el hogar, y la segunda escuela sistemática, que es la escuela. Aborda estos tres aspectos del ser humano para el desarrollo integral, el físico, el mental y el espiritual, pero ninguno prevalece sobre el otro, sino que al mismo nivel. Tengo que conocerme físicamente, tengo que saber cómo estoy formada, qué soy, para después poder calmar la mente y llegar a mi esencia, a mi verdadero ser, saber quién soy, ¿sí? Es mucho más sutil esto, ¿no? Estos son los beneficios del yoga, yo los saqué de una fotito, esto, que siempre lo digo, los beneficios que el yoga tiene son en la parte física, todo lo que sea trabajo de articulaciones, de músculos, eh, trabajar todo lo que sea la parte física que mejora todos los órganos, todo lo postural, la respiración, que depende de la respiración que hacemos, llevamos a la calma al niño o podemos estimularlo. También beneficia este, directamente a esto de los vínculos, porque se trabaja también en el autoconocimiento. Yoga no es solamente el aspecto físico, sino también se incluye la parte de la filosofía de vida, cómo vivir en yoga, cómo vivir el yoga, y también la meditación para calmar la mente. Y hay muchas formas de meditar para ayudar a los niños desde lo concreto, para que luego en forma progresiva, hasta que lleguen a la adolescencia y tengan un grado de abstracción mayor, puedan entenderlo. ¿Sí? Pero siempre se trabajan con elementos concretos con niños, con lo tangible. Bueno, todo lo que permite el yoga, no lo voy a leer, eh, trabaja todo lo que sea beneficioso para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Ayuda a focalizar la atención, afloja tensiones, genera un ambiente de respeto, camaradería, participación y empatía. El yoga y los valores. El yoga permite la libertad, que no es libertinaje, el respeto, la responsabilidad, el amor, la salud, el bienestar, la disciplina, que esto tiene que ver con la organización, con el ordenamiento en cuanto al trabajo del aula, la igualdad, es decir, trabajamos la inclusión, no la exclusión del diferente, todos somos diferentes, trabajar la solidaridad, la paz y la unión. Y esto cómo lo vamos a, qué herramienta nos puede dar, por ejemplo, trabajar con actividades de mediación ante la irrupción de un conflicto, de una pelea, de una agresión. El docente y el yoga. El yoga también impacta en el docente porque le da bienestar. Cuando puse la palabra control, lo que quiero decir es el autocontrol a través del autoconocimiento. Si yo no me conozco, no puedo enseñar lo que no sé, no puedo transmitir lo que no sé, lo que no experimenté. También trabaja el desarrollo emocional del docente, fortalece su imaginación, mejora también todo lo que sea el manejo, la intervención en las situaciones de conflicto y también
controla, no es una palabra muy linda, pero sí controla el desgano, la sobreexcitación y la dispersión, porque el docente también se dispersa, tampoco tiene ganas de muchas cosas. El yoga y las relaciones escolares. Aumenta la tolerancia, la paciencia, la buena actitud, la comunicación, la disciplina. Y esta última parte que puse persigue una pedagogía pacífica, una pedagogía de reflexión, una pedagogía donde cada uno pueda exponer su punto de vista sin la destrucción de ese pensamiento o de esa reflexión de ese niño o de ese adulto. Y el docente es parte. El yoga y los contenidos de la enseñanza. El contenido, el contenido es trabajar con todos los 8 pasos del yoga que se ven en el posgrado, se ven en una unidad que se llama el árbol del yoga, que es una unidad extremadamente hermosa, pero antes tengo que conocer otras cuestiones. El contenido es trabajar que el entorno sea saludable, un ambiente de tranquilidad, un ambiente donde haya pausas, silencios, ruidos, sonidos, buenas relaciones y fluidez y naturalidad en los actos que se realiza. Pero esto lo tiene que transmitir el docente, porque eh, los gestos del docente, los tonos de voz, el método del docente y cómo se dirige a sus alumnos, el lenguaje proactivo, hace que el alumno sienta confianza por ese docente a quien se va a acercar y va a tratar de imitar. No es un docente que trabaje desde el amor, como dice Aga, ¿no? El yoga y el cuerpo, sabemos que los ejercicios o las asanas o las posturas o los juegos tienen que ser siempre basadas en lo que sea posturas del cuerpo, respiración, concentración, tiene que ser aquellas posturas que equilibren los dos hemisferios cerebrales en cuanto a la meditación y en cuanto a la respiración. Y los alumnos pueden aprender nuevos contenidos con una mente fresca, como decía Normita, nuestra mente, la mona loca, chita. Esta mente hay que autogestionarla para poder eh, no llenarla de contenidos como si fuese algo vacío, sino que con lo que yo tengo, con lo que yo traigo, con esos saberes previos que yo traigo como alumno, poder ir incorporando nuevos contenidos y poder vincular, relacionar lo que tengo con lo que estoy incorporando nuevo, y ahí está la magia que hace el docente para que esto pueda ocurrir y se llama aprendizaje. El docente enseña, el alumno aprende a través de los contenidos y a través de la actitud del docente. ¿Sí? Bueno, se trabaja con distintas posturas, con la respiración alta, baja, total y rítmica, con concentración y con meditación. Como dijimos antes, siempre a los niños hay que trabajar con lo lúdico, con cuentos, con objetos. Ahora van a ver una clase y nosotros los adultos quizás ya somos adultos, tenemos un nivel, se supone que tenemos un nivel de abstracción y de comprensión, entonces directamente tenemos que trabajar sin esas cosas materiales, sino que abstraer nuestros sentidos. Pero los niños a través de los sentidos incorporan saberes, no se los podemos anular completamente, sino que utilizan los sentidos para incorporar todos aquellos aspectos y contenidos positivos, valores altruistas, y después ayudarles a poder gestionar las emociones a través de poder gestionar su mente, ¿no es cierto? Lo que nosotros proponíamos en esa instancia era formar entonces a los docentes y a los adultos para que tengan herramientas para formar a los alumnos, a los hijos, a los nietos, para eh, mejorar, mejorar la vida en esta tierra, ¿no? Respetando el universo. Estos son algunos antecedentes
donde se ha implementado esta disciplina, pero esto fue hace mucho que yo lo presenté y hay un proyecto en el Ministerio de Educación que Dios quiera que lo puedan aprobar para que a los docentes les puedan dar, aunque sea 2 puntitos de este posgrado. Bueno, esto es lo que yo hacía en la escuela 40, una escuela de jornada completa. Estos son niños de 6 años, y era un juego. Como no teníamos muchas cosas, porque las escuelas públicas son carentes de materiales didácticos, salvo aquellos que donan, teníamos pocas colchonetas, entonces había 2 alumnos por colchoneta, lo que implicaba compartir. Y acá estábamos dando una clase de yoga en el jardín, entre risas, y concentración. Y acá, bueno, hacíamos la relajación final como podíamos en la colchoneta. Les voy a contar una anécdota de estos 2 niñitos, esta nena que tiene la pera lastimada y el varoncito, que cuando teníamos que hacer savasana, la relajación final, eh, uno contestó: no entramos, señorita. Entonces él contestó: no, dire, ponemos pata, cabeza, pata, cabeza, el pie en la cabeza del otro, entonces entraban. Así que tienen algunas respuestas tan creativas los niños que las dejamos pasar por alto y no desarrollamos lo que es lo que ellos nos están diciendo. Acá acá hicimos una muestra de fin de año, porque en las escuelas tenemos que hacer eso, las muestras, y vino la inspectora jefa, e hicimos junto conmigo una muestra eh, hermosa, de los que quisieron participar. Eh, Se había formado un grupo que se llamaba Las Yoguinetas y que ellas este, practicaban las posturas, practicaban la meditación que querían y tenían varias técnicas. Por supuesto se respeta. Esto, ¿qué pasaba? Hay una realidad en las escuelas que los padres se olvidan de sus hijos, los dejan y no los vienen a buscar porque salen tarde del trabajo, porque hay algún inconveniente, pero en realidad siempre nos quedábamos después de hora los docentes. Entonces, yo, para que se queden tranquilitos, ellos les daba la leche y ellos me decían: ¿practicamos meditación? Dire, bueno, no tenemos las colchonetas, practicamos hasta que vengan los papás. Y venían los papás de a uno, y hay chicos de varias edades, de 6.º grado, de primero, de cuarto, en la última post-hora, digamos. Por eso esa es la paciencia también que uno tiene que desarrollar, que a veces los niños no tienen la culpa de que los padres no miran, de que los padres no ven, quizás porque no sepan o no se den cuenta. Y quizás la escuela sea un buen lugar acogedor para que ese papá se dé cuenta de algunas cosas que puede hacer para mejorar. Acá estamos practicando con 6.º grado, y quiero cerrar con esta frase, pero quiero cerrar con una frase mucho más importante. El yoga se enseña a desarrollar la inteligencia espiritual del ser humano, entendiéndola como la capacidad de adaptación afectiva, sentimental y anímica de un individuo en su entorno. Es una propuesta creativa a un problema tan complejo como es el de la violencia. Y Krishnamurti me encanta también porque tiene su libro que es para recomendar: La educación y el significado de la vida. Dice: en nuestra civilización actual hemos dividido tanto la vida en tantos departamentos que la educación tiene poco significado, excepto cuando aprendemos una profesión o una técnica determinada. En vez de despertar la inteligencia integral del individuo, la educación lo estimula para que se ajuste a un molde y, por lo tanto,
le impide la comprensión de sí mismo como un proceso total. Díganme si acá no está explícita la definición de lo que es el yoga y de lo que es la educación, lo que debería ser la educación en las aulas, en las familias. Yo a eso le quiero agregar que Ada habla en su libro del rol del docente, del salario del docente, de la vocación, habla del niño, habla de los valores, habla del respeto, habla también de la formación del carácter del docente y del carácter del niño. El carácter del niño se forma a través de mi gestión, de mi intervención con los niños. En cada etapa evolutiva, yo no voy a trabajar lo mismo con niños de 2 años que con niños de 6, que con niños de 4, con niños de 12, porque están atravesando una etapa evolutiva diferente, tienen diferentes intereses y están en la recta de la vida donde hay que respetar esta etapa evolutiva y eh, cuál es la inteligencia múltiple que tiene, el potencial que tiene. Hay chicos que aprenden visualmente, hay niños que aprenden escuchando, hay niños que aprenden escribiendo, haciendo. Cada uno tiene una inteligencia. Entonces eso el docente sabe observarlo y sabe detectarlo. ¿Qué dice Ada con respecto al maestro? Yo sé que es difícil porque el salario no es muy bueno, que bueno, que las condiciones de las aulas no son muy buenas, pero uno tiene que tener en claro cuál es la vocación de uno. Lo del salario y las condiciones uno después lo tramitará por otro lado. Pero cuando estoy frente a los niños, yo tenía una profesora que decía, se sacan los zapatos del ser humano corriente y entra al aula una actriz, porque para poder enseñar hay que ser un artista, ¿sí? Educar es un acto de amor y por lo tanto de valentía, porque te tiene que nacer eso de decir, bueno, ¿cómo no voy a inmiscuir mis problemas personales dentro del aula? Afuera quedan todos los problemas. Es lo mismo cuando damos yoga con los niños, ¿por qué le hacemos sacar los zapatos? Los zapatos quedan ordenados fuera, el mundanal ruido queda afuera y adentro entramos nosotros, los protagonistas. Quiero leerles esto y después vamos a hacer un cierre. Ada dice, día a día, al salir rumbo a la escuela, preparo mi corazón, porque para enseñar no es suficiente que yo sepa, es necesario además que yo sea. Esta es una frase que profunda para reflexionar. ¿Y cómo habla ella del método del docente? Porque ustedes dirán, esta señora, esta profesora de yoga, docente, dice cosas muy lindas, pero a veces inaplicables. Yo les aseguro que sí son aplicables. Son aplicables si uno está convencido de que hay resultados positivos a largo plazo y a corto plazo. El método del docente se debe basar en tiempo, en enseñar desde el amor, desde la compasión, desde el humanismo, desde el universalismo. Primero debe conocerse a sí mismo. Yo no puedo enseñar técnicas de yoga si no practico yoga y meditación. ¿Qué voy a enseñar? No puedo enseñar matemática si no sé matemáticas. ¿Se entienden? Tengo que tener el conocimiento, tengo que tener la experimentación, tengo que tener mi práctica, mi sadhana, para después poder transmitirle a los niños esto. Y debo estar preparado, y todos los días nos preparamos todos los días, no para tener un cúmulo de conocimientos, sino, además del conocimiento que tengo que tener para transmitir, que me dice el Estado, usted señora docente tiene que enseñar esto de matemática, esto, como yo lo enseño.
qué utilizo, qué estrategia utilizo. Em, a ver, había otra frase que quería leer, esta. No se logra el respeto de un pequeño a través de ningún tipo de imposición. Esta la otorga desde su corazón, la entrega cuando se haya enamorado de su maestro. Para aprender el amor es el único camino. Lo demás es mera instrucción. Educar es diferente que instruir. Habría un montón de cosas más para leerles y hay un capítulo en la página 137 que se llama Los ojos del amor, que habla del niño. Y con esto quiero cerrar para no aburrirlos. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, pueden hacérmela. Abran el micrófono y puedan hacérmela antes de hacer la conclusión. Quería preguntarte de alguna manera que obviamente yo estoy de acuerdo que, no es que la educación implica un compromiso afectivo, pero también la educación implica conocimiento de determinada metodología y pedagogía que a veces no se tiene en el mundo de yoga, ¿no? Es decir, y al hacer el profesorado de yoga aquí, noté eso, o sea, uno puede estar muy ayornado con el tema espiritual, la relación mente-cuerpo-espíritu, la paz, la afectividad, etcétera, pero también es necesario tener determinados conocimientos pedagógicos, metodológicos, que yo veo que a veces se carece de ello. O sea, comparto con Ada lo que acabas de decir, pero si antes tenés una formación sólida dentro de lo que es metodología, psicología educativa, didáctica, etcétera, porque lo he visto en la práctica, no solo de adultos, sino de no tan adultos, o sea, en la práctica de yoga me refiero a determinados errores que se deben, hay una falta de formación sólida en eso. La falla que carece el sistema, la sólida formación de los institutos superiores, donde a veces vos que sos de terciaria podrías intervenir directamente o sutilmente con alguna de estas técnicas. Se debe tener el contenido, por supuesto que ningún maestro debe desconocer cómo planificar, cómo los contenidos de los diseños curriculares tienen que tener la didáctica, la psicología, por supuesto que tienen que tener eso. Acá este posgrado no pretende formar docentes, lo que pretende es darle herramientas a los padres para que puedan formar mejores personas y darle herramientas a los maestros que supuestamente tienen una sólida formación en psicología educativa, en psicología, en pedagogía, en didáctica, para mejorar el clima del aula. Por supuesto que tienen que tener conocimientos. Y esto es lo que está fallando en nuestras carreras terciarias, en la formación de los docentes. Por eso es importante tomar conciencia, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pues yo también estuve en la comisión de concursos de directores y de secretarios, y te puedo asegurar que la falta de conocimientos y de contenidos de nuestros diseños y de la metodología, de la didáctica, de la práctica, es abismal. Pero hay una falla acá que es muy grande, ¿sí? Y que tiene que ver con lo estatal, tiene que ver con cómo yo, docente terciario, formo al futuro docente para que tenga a cargo sus alumnos. Esto es lo que es lo que veo. No sé si coincidís conmigo. Coincido totalmente con lo que vos decís. Sí, sí, si está enfocado a los que ya son docentes, vale, es otra cosa. Entonces sí, indudablemente, más o menos, hay fallas, indudablemente, pero no es lo mismo decir, bueno, viene alguien, hace un curso o mismo el profesorado de yoga, decir, bueno, pero ¿dónde está la parte metodológica? ¿Dónde está la didáctica? ¿Dónde está la parte mismo? O sea, que se pone en juego hasta desde
rendir un examen de la práctica. Se crea una psicosis horrorosa en el profesorado de yoga cada vez que hay que rendir un examen de práctica. Entonces digo, bueno, hay una falta de conocimiento de lo que es el estado de situación de un momento de examen que lo desconocen mismos los profesores. Entonces hay mucho desconocimiento que en mi caso tengo lamentablemente el vicio de ser docente, entonces no puedo dejar de no ver lo que Sí, por supuesto. cuidadosa cuando ejerzo, ¿no? Es algo que me interesa porque creo que es muy importante a nivel formativo la persona que hace un curso decir, bueno, pero ¿dónde está la parte de que le enseñan un poco a decir, bueno, a nivel psicología, ¿qué le pasa al niño? ¿Cuál es la metodología correcta? ¿Cuál es la situación de un nuevo conocimiento? ¿Cuál es la situación de estar en grupo? Pichón Rivière no se lo nombra nunca, y es uno de los más grandes pedagogos, digamos, que hemos tenido, y no se habla nunca de lo que es estar en un grupo. Buscamos las consecuencias de la problemática de lo que es estar en grupo, pero qué es estar en grupo, cómo se pone en juego tantas cosas, eso no se habla de otras cosas, a eso me refiero. Sí, no, tenés razón. Nosotros en este posgrado lo que pretendemos es brindarle a los docentes la capacitación para que generen un clima escolar óptimo, para que puedan trabajar la enseñanza y el aprendizaje a través de los contenidos prescriptivos y darle técnicas a aquellas personas o profesores de yoga que quieran trabajar en sus institutos, en sus aulas con niños, y hay una parte donde trabajamos esto de las etapas evolutivas, de cómo se aprende. Hay una parte no muy extensa, sino básica, ¿sí? Pero bueno, y tratamos de hacer lo mejor, si no tendría que ser un posgrado de 3 años. Si lo hacemos como vos decís, está espectacular y trabajamos un posgrado de 3 años y sería maravilloso. Pero lo que tratamos de hacer desde la fundación es eh, esto de que leía y comprender al niño por qué etapa evolutiva está pasando, cómo yo puedo intervenir ante esta situación utilizando alguna de estas técnicas. Si yo soy profesora de yoga, nunca voy a poder trabajar si no tengo un título de base de docente en una escuela, salvo que sea una materia yoga extracurricular como la dan en las escuelas privadas. Entonces van a trabajar como profesores de yoga, pero en la escuela estatal, si no sos docente con título de base, este posgrado no te permite ser docente. ¿Se entiende? Lo que te permite es darte herramientas para mejorar tu calidad de enseñanza, la calidad de aprendizaje de los niños. Eso es lo que quiero que quede claro. No sé, Fabiana, si quieres agregar algo. No, yo simplemente quería agregar que no se pretende que un profesor o profesora de yoga que va a hacer una materia o una práctica dentro del ambiente escolar reemplace a los docentes, sino que Claro, justamente tiene que siempre trabajar en en forma equipo. conjunta, todo el programa del año, toda la planificación, cómo imbricar lo que se va a ver, no sé, en biología, junto con las prácticas de yoga, y lo mismo el profesor de educación física, lo tienen que hacer en conjunto. Entonces, de esa manera, se supone que lo que vos estás diciendo lo brinda el docente y el de yoga aporta las técnicas que le decimos. ¿Sí? Te doy un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Lo mismo, ella se llama Claudia. 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 Sí. Cuando el profesor de yoga tiene una formación en una materia que se llama yoga y salud. Entonces se ven determinadas técnicas de yoga, como las asanas o los ejercicios de respiración, que son muy buenos para determinadas cuestiones de mantener el bienestar o la salud de las personas. Pero nunca un profesor de yoga puede reemplazar a un kinesiólogo, a un osteópata, a un médico. Siempre puede hacerlo conjunto. El profesor de yoga va a dar sus técnicas desde su lugar, podríamos decir, de la disciplina o la ciencia de lo que llamamos del yoga, pero siempre tiene que trabajar coordinado con el Con el resto de docente.
¿sí? Porque no están formados para eso. Para ser docentes, pero sí para saber cuáles son las características de las etapas evolutivas de cada niño para poder intervenir. Esto en el posgrado se hace para poder trabajar con el docente. Te doy un ejemplo. Siempre en las escuelas se basa sobre los acuerdos institucionales. Estos acuerdos institucionales se arma un proyecto y se arman los distintos departamentos. Nosotros en la escuela habíamos armado el departamento de educación física. Como era una escuela de jornada completa, lo que tenía 15 profesores de educación física, yo en la escuela. No, yo no, la escuela la tenía. Yo no tenía nada. Estos 15 profesores formamos el departamento de educación física. Entonces yo digo, bueno, ¿qué les parece si acordamos que empezar la clase de educación física es que se laven las manos, que vayan al baño, y empezamos con la toma de conciencia? 2 minutos, no le estoy robando minutos de clase a la clase de educación física, que en primaria son de 55, en secundaria serán de 60. 2 minutos de toma de conciencia. Y luego que desarrollen la clase con la entrada en calor, el desarrollo de las actividades, el deporte, la relajación de educación física, y después cerramos con la relajación final y un pequeño cierre donde se sentaban en su casa o en el indio, como le decíamos a los niños, y agradecíamos la clase. De ahí se iban a lavar las manos, iban al recreo o iban al aula. Con esta postura, con esta situación, los niños venían excitados de educación física, luego de hacer deporte, handball, vóley, fútbol, lo que fuese, sino que entraban en un periodo de calma de la propia educación física, que da el propio profesor de educación física, pero le agregábamos esta relajación final y un cierre entre todos. Es un ejemplo pequeño de cómo en una clase yo puedo acordar cómo distribuir los tiempos para una mejor calidad, para que después el maestro, que está 8 horas con el niño en una escuela de jornada completa, reciba un niño un poco más calmado, no excitado, porque eso es lo que notábamos en educación física. Esto es un ejemplo. No sé si contesté tu pregunta, Claudia, pero la verdad que fue una pregunta que va a quedar para la historia. Muy buena intervención e hicimos un poco de intercambio. La Madre Teresa de Calcuta decía que hablaba del océano, que sin la gota de ella el océano no sería océano, porque faltaba esa gota. No me acuerdo bien la frase, pero este era el dicho. Nosotros no podemos cambiar a todo el mundo, pero el cambio empieza por uno. Empieza por uno. Empieza por uno de a poco y los demás se van dando cuenta de ese cambio. Y el cambio empieza en la escuela con los niños, y ese cambio que el niño lleva a la casa, los padres se dan cuenta y empieza a modificarse en algunas cosas. Bueno, gente, gracias por escucharme, gracias por tu pregunta, Claudia. Y bueno, pasamos el videíto, a ver.
somos niños. Exacto. Bueno, quiero que la observen la clase de Fabiana, que no es lo mismo que mirar. Observen la clase de Fabiana y vean los distintos estadios de la planificación, las distintas partes, las intervenciones que ella hace, las indicaciones que da, la actividad y los elementos. Esta práctica, como les decía Adela, fue una de las últimas que hicimos en el posgrado para tener en cuenta la cuestión de la inclusión. Entonces van a ver, sobre todo los que son docentes, le pusimos prácticas y elementos como para hacer una práctica en donde quizás tenemos un grupo de niños de diferentes edades y con diferentes capacidades, ¿sí? En el resto del año, esta fue por eso una de las últimas, en el resto del año se van desarrollando prácticas justamente que tengan que ver con la edad de los niños. Entonces tenemos prácticas de 4 a 6 años y así, ¿no? Etcétera, 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 y tomando diferentes aspectos o elementos de la técnica del yoga, pero a su vez de la evolución del niño. Bueno, entonces bienvenidas y gracias por animarse a jugar de niños. Acá yo tengo un instrumento con el que toco algunas notas, pero vamos a ver qué hacemos con estas notas. Entonces, a ver ustedes. Vamos a quedar paradas en las plantas de nuestros pies con los ojos cerrados. Ponemos una mano a la altura de nuestro corazón y otra a la altura de nuestro abdomen. Sigo mi respiración. Unos lo llaman el alma, otros el ser verdadero. Solo sé que es algo que a mí me mantiene entero. Sigo mi respiración. Mi mano sobre mi vientre, la mueve mi respiración, que llena de aire mi cuerpo, tocando mi corazón. Sigo mi respiración, dando oxígeno los árboles y el cielo y el mar. Viene y sopla a través nuestro y de vuelta a empezar. Sigo mi respiración. Sigo mi respiración. Vamos abriendo los ojos, ahora nos movemos, nos aflojamos. Vamos a hacer entonces una práctica. Si alguno de ustedes no quiere jugar conmigo, acá tenemos el rincón de todo es posible. Así que acá podemos venir en cualquier momento. Tenemos libros para leer, hojas para dibujar, muñecos para jugar, algunas sorpresas por ahí.
Así que si me da como aburrimiento o algo no me gusta de la práctica, vamos al rincón. Y podemos volver también del rincón y seguir con la práctica. De este rincón que todo es posible, hace un rato, salió este sobre. Vamos a ver qué tiene adentro. Una tarjeta. Esta tarjeta es la postura de la montaña. Nos ponemos en ella. Plantas bien apoyadas, piernas paralelas, una juntito a la otra. Nuestros brazos quedan sueltos al costado del cuerpo, el cuello alineado. Si quiero puedo hacer un giro de hombros hacia atrás y me acomodo sintiendo la columna recta. Mi vista está al frente. Siento desde los pies a la cabeza cómo estoy quieta, inmóvil, como una montaña. Nada se mueve. Nada se mueve en las montañas por dentro. Pero sobre las montañas, ¿qué pasa? En la cúspide de la montaña hay nieve. Así que hay frío. A medida que bajamos caminando, como bajan las ovejas, las cabras, por la montaña, cada vez hace más calor. Hasta que llego a la base, ¿y qué puede pasar? Puede haber una selva, puede haber árboles, o puede haber, como nos dice acá, una palmera. Así que ahora vamos a hacer la palmera. La palmera con las plantas bien apoyadas y las piernas juntitas, inhalamos y elevamos los brazos, nos colocamos en punta de pie y juntamos las palmas por sobre nuestra cabeza. Exhalando, bajamos y nos acomodamos. Vamos a seguir hablando de la palmera, pero antes, en nuestra pizarra de yoga, ¿dónde les parece que vamos a ubicar a la montaña? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí. Ahí. Muy bien, la ponemos aquí. Para que no vean mucho la gente, ¿no? Ahí quedó nuestra primera postura de la montaña. Como todos sabemos, las palmeras pueden crecer en cualquier superficie. Pueden crecer en la arena, en los desiertos. Pueden crecer en las selvas. Pueden crecer en la roca. Entonces vamos a probar cómo es esto. Yo acá tengo arena, piedritas y pastito. Entonces, a ver, ¿cómo será hacer la palmera en la arena? Se siente suavecito. ¿Cómo será hacerlo entre las piedritas? Se siente como que se masajean los pies. ¿Y cómo será hacerlo en el pastito? De nuevo, suavecito. ¿Quieren probar? Bueno, adelante. Practicamos en la arena. Hacemos bravo. Bueno, Sí, la arena me gustó. ¿alguna más quiere practicar? ¿Quiere probar cómo crecen las palmeras? Lo interesante de las palmeras. La palmera nos enseña esto, que se puede crecer en cualquier lugar. Es cuestión de...
poner pastito o arena y te suaviza el pinchudo. Y se queda, viene conmigo. El pinchudo se va contigo. Pero podés probar arena y entonces se contrarresta pinchudo o pastito. Así que la palmera nos enseña que podemos adaptarnos. Es cuestión de que nosotros probemos. Y busquemos la forma. Nos imaginamos la playa, claro. Sí, sí, la playa que Hoy todo. está para imaginarnos la playa. Sí, totalmente ahí, qué lindo. A ver, solo así. Ah, pinche. Suavecitas, a veces pinchudas. Eso nos enseña y nos muestra la palmera. Bueno, ¿y dónde ubicamos nuestra palmera? Acá, Al lado de la montaña. al lado de la montaña. Muy bien. Esa es la forma rectangular. Mientras que nuestra montaña tenía una forma triangular, rectangular, y le llamamos palmera. Bueno, resulta que si estamos en una selva, la parte del pastito, de la vegetación, es probable que entre las palmeras también haya monitos. Entonces acá tenemos a nuestro amigo el mono. ¿Sí? Entonces, desde esta posición con planta bien apoyada, las piernas unidas, llevamos nuestros brazos por delante a la altura de los hombros, inhalamos y exhalando vamos flexionando el tronco desde nuestra cadera o cintura hasta que con las manos, si podemos, nos tomamos los dedos gorditos del pie y miramos para adelante y estamos en la posición del mono. Podemos flexionar las rodillas para que nos resulte más cómodo. Saben que el mono es muy curioso, ¿no? Sabemos que el mono salta con su mente de un lado para el otro. Así que ustedes pueden relajar si quieren, pero el mono normalmente agarra y va a probar con la mano la arena. Y después seguro que sigue y prueba las piedritas. Y después sigue con el pastil. ¿Sí? Muy bien. Flexionamos las rodillas y vamos a ir a una posición en donde apoyamos las rodillas en el suelo, extendemos los empeines y nos sentamos con nuestros glúteos sobre nuestros talones. Y buscamos estar cómodos, cómodas. Podemos separar los talones hacia los costados. Bueno, ¿y qué hacemos con nuestro mono? ¿Dónde lo ubicamos? Arriba. Arriba. Muy bien. Porque tanto montaña como palmera y como nuestro querido mono son posturas o ejercicios que hicimos de paradas. ¿Sí? Bueno, ahora estamos en una postura de sentadas. Esta postura de sentadas se llama el diamante. ¿Sí? Ay, disculpen. El diamante. Vamos a cerrar los ojos en esta posición. ¿Estamos cómodas? ¿Sí? Vamos a dejar que nuestras manos se apoyen en nuestros muslos. Revisamos que nuestra columna esté recta. Si necesitamos, llevamos un poquito más el peso del cuerpo hacia atrás y nos acomodamos bien sobre los talones. Y en esta postura, que es una postura de eso que nos habla de un diamante que está escondido en una roca, vamos hacia nuestro interior. Dejamos que el pensamiento de nuestra mente vaya hacia el centro de nuestro pecho y vemos de conectarnos con lo que hay ahí adentro. Puede ser un silencio, puede ser una luz, puede ser un latido. Y por un ratito nos quedamos ahí.
Vamos abriendo los ojos. Y ubicamos a nuestro diamante. ¿Dónde lo ubicamos? Acá, celeste con celeste. Celeste con celeste, y acá tenemos un cuadrado. ¿Sí? Y le llamamos diamante. Muy bien. Los diamantes que aparecen también en la roca o en la montaña, ¿no? Donde estuvimos antes, puede ser que vean pasar, mientras ellos están en la montaña, a otro personaje que vive en la selva, que es el león. Así que en esta posición que tenemos vamos a separar las rodillas hacia los costados, colocamos las manos sobre nuestros muslos con los dedos bien abiertos hacia adentro. Inhalamos y nos extendemos nuestro pecho, cuello y cabeza hacia atrás. Y cuando exhalamos, caminamos con las manos hacia adelante, hacia las rodillas y haciendo unas garras. Estos leones rugieron como gatitos. Así que vamos a volver a intentarlo. De nuevo nos ponemos en la posición. Hagamos que ruja así, liberamos bien todas nuestras tensiones. Inhalamos, nos extendemos, sentimos que el cuerpo va hacia atrás y ahora va hacia adelante. Muy bien. Entonces vamos a ubicar a nuestro león. Nuestro león. ¿Por dónde les ponemos? ¿Lo ponemos? Por acá. Verde. Verde con verde, muy bien. Entonces, verde con verde y rectángulo grande, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, esta es la postura del león. Dijimos montaña, palmera, mono, diamante. ¡Ay, no tiene nombre! No tiene nombre. León. No, pero miren, diamante, niño. Entonces vamos al rincón de todo es posible. Y en el rincón de todo es posible, no sé, acá encontramos nombres, por ejemplo. A ver. No lo encontramos. Entonces ponemos acá león. Muy bien. El león, vieron que fue un ejercicio de mucha energía. Podemos volver a reunir nuestras rodillas y vamos a la postura de otro animalito que encontramos en la selva, que es el ratón, pero que también se parece a un niño durmiendo. Entonces reunimos las rodillas al centro y tomamos una inhalación y exhalando dejamos que nuestro cuerpo vaya hacia adelante hasta que la frente toca el suelo. Si no podemos tocar el suelo, ponemos las manos adelante, si no las ponemos al costado. Y en esta postura nos quedamos quietos, quietos. ¿Cómo se quedaría un ratón en el caso que vea a un león? Entonces es una postura que nos ayuda a descansar. Nos quedamos un rato y vemos cómo nuestro abdomen, nuestra pancita, comienza a moverse y sentimos que se hunde y que se expande. Nuestros hombros se aflojan, lo mismo en nuestro cuello. Entonces el ratoncito, mientras no puede salir porque el león está cerca, descansa. Y si somos una niña, también podemos descansar cuando lo necesitamos en esta postura. Que nos afloja, nos relaja. Vamos a exhalar bien, bien todo el aire por la nariz y suavemente nos vamos elevando para ver dónde ubicamos nuestra imagen.
¿Dónde nos quedó ahora? Acá. Bueno, entonces acá estuvimos con posturas de paradas y acá con posturas de sentadas. ¿Acá cuántas posturas les parece que hay acá en la montaña? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Una. Entonces le vamos a poner un número 1 ayudándonos con un fosforito. ¿Cuántas posturas tenemos en la palmera? ¿Tenemos uno? Bien. Y si hacemos 1 más 1 más 1, ¿cuánto da? 3. Muy bien acá. Entonces vamos a poner 3 fosforitos por acá. Estuvimos haciendo 3 posiciones de paradas. ¿Y cuántas posiciones de sentadas les parece que hicimos? 3. 3, muy bien, vamos bien. Entonces ponemos 3 fosforitos por acá. Bueno, resulta que también en esta selva que tenemos, estamos así como niños, hay otro animalito muy común en el agua, que es el cocodrilo. Así que caminando hacia adelante, nos vamos a poner con la panza hacia abajo, o el cúbito ventral, como decimos, apoyamos el mentón en el suelo, damos las palmas de las manos a la altura de nuestros hombros. Exhalamos bien todo el aire. Inhalando, elevamos suavemente el pecho y vamos a colocar el codo derecho y el codo izquierdo uno al lado del otro. Y el mentón en el medio de nuestras manos. Y miramos hacia adelante. ¿Cómo hace el cocodrilo cuando está entre las hierbas esperando qué comer? El cocodrilo es muy paciente. Nos quedamos esperando y observamos qué pasa con nuestra pancita, el abdomen. Toca sobre el suelo. Y luego se eleva mi cuerpo. Así que me masajea la columna. Vieron que el mono era curioso y tocaba todo con las manos. El cocodrilo lo hace con su nariz. Así que olfatea arena, tierra, pasto. Dice, nada que comer. Por lo tanto, vamos a descansar. Así que baja, bajamos los brazos, nos vamos a dar media vuelta y nos sentamos panza arriba. En esta postura para relajar. Los cocodrilos se ponen panza arriba para tomar el sol. Y el sol les da mucha energía. Antes de terminar y hacer nuestra relajación, tenemos que terminar nuestra pizarra de yoga. Así que vamos a buscar al cocodrilo y lo vamos a poner en su posición. Posición acá de rectángulo. Que se llama Savasana. Acá hay una chica también en nuestra pizarra que nos enseña la postura de relajación o Savasana. Y también tenemos un oso. Miren qué lindo este oso. Qué bien que se está relajando. ¿Y acá cuántas posturas tenemos? Uy, miren. Acá nos falta también otro nombre. Así que vamos a el rincón de todo posible y seguramente encontramos algo. ¡Cocodrilo!
ponemos acá, cocodrilo. ¿Y cuántas posturas tenemos acá? Para que los fósforos nos ayuden. Gracias. Acá hicimos 3 posturas de parados, 3 posturas de sentadas. ¿Y acá cuántas posturas hicimos de acostadas? ¿Seguro? 2, no. 4. Uy, qué problema. Las matemáticas fallaron. A ver, hicimos cocodrilo, 1. Y Savasana, que nos pusimos panza para arriba, 2. ¿Y el oso qué está haciendo? Savasana también. Así que ¿cuántas tenemos? Tenemos 2. Bueno, en total hicimos 3, 6, 8 posturas. Bueno, ahora las vamos a hacer todas juntas, ¿les parece? Así nos relajamos bien después. Plantas bien apoyadas, piernas paralelas, nuestro cuerpo erguido. Abrimos los ojos y armamos la posición de la palmera, llevando los brazos por los costados. Nos elevamos, juntamos las palmas de las manos hacia arriba y nos estiramos. Y con la exhalación vamos desarmando la posición. Nuestros brazos van por delante, a la altura de los hombros. Inhalamos. Con la exhalación nuestro cuerpo se flexiona desde la cadera y con las manos nos tomamos los dedos pulgares y miramos, si podemos, hacia adelante. Flexionamos las rodillas para completar el mono arrodillado. Vamos a dejar apoyar las manos delante nuestro y apoyar las rodillas en el suelo. Y nos ubicamos en la posición de la roca o diamante. Colocamos nuestras manos sobre los muslos, cerramos los ojos por unos momentos. Nos conectamos con nuestro interior. Abrimos los ojos, separamos las piernas hacia el costado, colocamos las manos sobre nuestros brazos bien abiertos, inhalamos largo, nos extendemos, pecho, cuello y cabeza hacia atrás, y exhalando, las manos se deslizan por las piernas hasta la rodilla. Volvemos a la posición inicial. Dejamos que las rodillas se unan en el centro. Aflojamos nuestras manos al costado del cuerpo. Tomamos una inhalación. Y exhalando, nuestro cuerpo se inclina hasta que la frente llega al suelo y las manos se deslizan hacia atrás. Si nos resulta difícil, dejamos que brazos y manos se apoyen adelante. Exhalamos bien. Con la próxima inhalación volvemos a llevar nuestro mentón hacia el pecho y erguimos el tronco. Apoyamos nuestras manos por delante, vamos caminando. Dejamos que el cuerpo se extienda y nos acostamos de punto ventral. Las manos están a la altura de nuestros hombros. Apoyamos el mentón. Inhalando elevamos el pecho, ubicamos ambos codos debajo a la altura del mentón y luego el mentón sobre nuestras manos. Podemos mantenernos unos instantes con ojos abiertos u ojos cerrados. Vamos abriendo nuestros ojos, desarmamos la posición de brazos y manos y nos damos media vuelta, quedando de cúbito dorsal. Separamos nuestras piernas hacia los costados, armando un pequeño triángulo, dejamos que los brazos caigan al costado del cuerpo, nuestras palmas de las manos las ubicamos hacia arriba, cerramos los ojos y vamos a relajarnos
unos momentos. Dejamos que nuestra mente recorra todo el cuerpo, desde nuestros pies hacia nuestra cabeza, y que el cuerpo se afloje, que tome contacto con el suelo. Después que se relajó el cuerpo, nos vamos a ese lugar en donde nos gusta mucho estar. Ese lugar que es solamente nuestro. Es como una isla en donde está el espacio, las personas que queremos. Cuando inspiro, regreso a mi isla interior, a mi hogar. Bellos árboles hay en mi isla interior, fuentes de agua clara, pájaros felices y sol, aire puro. Cuando respiro estoy bien, yo disfruto regresando a mi isla, yo disfruto regresando a mi isla. Ahora muy despacito. Vamos a ir moviendo nuestro cuerpo, primero nuestros piecitos, luego nuestras manos. Nos podemos estirar, bostezar, llevando los brazos hacia atrás, nos estiramos. Podemos rotar hacia un lado y hacia el otro para masajear nuestro cuerpito. Cuando nos parece que ya nos estiramos bien, despacio, volvemos a tomar los movimientos que hacen falta para quedar sentadas como indios. Las piernitas cruzadas. Vamos a poner las manos, puede ser sobre nuestras rodillas, en el medio de nuestro cuerpo, como más nos guste hoy. Cerramos los ojos. Y nos vamos a conectar con la letra A. Entonces vamos a empezar a decir A bien grande. Mientras luego cerramos la boca despacio. Una vez más. Nos quedamos un ratito en silencio para escuchar una pequeña plegaria. Padre nuestro, que estás en el cielo, hazme buenita, por favor, que yo comparta mis juguetes con alegría y de corazón. Que yo quiera mucho a mis papitos y también a mis amiguitos. Que nunca vaya a cortar las flores, porque a las flores las tengo que proteger. Que yo cuide a los animalitos y a los arbolitos también.
y sobre todo que te quiera mucho, papi, y tenga siempre encendida la llamita de mi fe. Padre nuestro que estás en los cielos, hazme buenita, por favor. Vamos a ir abriendo nuestros ojitos. Juntamos las manos y nos saludamos. Muchas gracias, Claudia, Mariela y Gabriel. Gracias a Adela y a los que están en el Zoom. Muchas gracias, hermosa la práctica. ¿Pudieron seguir? Bueno, le damos lugar a Miguel. Miguel nos va a Bueno, hablar de filosofía, que es el director de Lanús, de Avellaneda, perdón. sí. Así que Miguelito, Voy a ver de sacarte a Bueno, vos. nos queda poquito tiempo, pero vamos a dar un pantallazo y también acerca de lo que vemos a lo largo del curso, ¿no? Cuando se hace el posgrado, ¿no? Bueno, dije antes que iba a hablar un poco acerca de los principios, ¿no? de Hastinapura, el principio filosófico, ¿no? Espiritual, que es la esencia de nuestra fundación, y el por qué surge la necesidad de transmitir la enseñanza espiritual y los principios espirituales. Eh, a veces tenemos la idea un tanto errada acerca de que le damos libertad a nuestros hijos, a nuestros niños, cuando no hablamos absolutamente nada de espiritualidad. Y en realidad lo que estamos haciendo es mostrar solamente un camino que es el camino del mundo, ¿no? Lamentablemente un camino un tanto violento, un tanto exitista, eh, diría yo un tanto de espectáculo, ¿no? Donde se pierden las formas en el parecer y no se trabaja en el ser, ¿no? Y cuando hablamos de esos principios, reconocer la esencia espiritual de la criatura humana, lo que estamos tratando es, tanto a nuestros hijos como alumnos, el decirle que hay otro camino y que hay otra vida, ¿no? Si mostramos solamente lo que se ve en la televisión, ¿no? Gente, ¿no? Que vemos lo que yo llamo todos los días, perdón por el término, ¿no? Pero la hostia del miedo. Vieron que todos los días uno ve las situaciones de violencia que ocurren cuando vemos los programas, los noticieros, que no es otra cosa que un chusmerío universalizado, ¿no? Y vemos todo ese tipo de cosas. Nos tendría que llamar a la reflexión, ¿no? Si no estamos, como les decía, solamente mostrando un camino, ¿no? Un camino que es el camino del exceso, el camino de las cosas que no hacen feliz a las personas, ¿no? A lo mejor le dan algún momento de excitación, pero la felicidad, como vamos a ver, pasa por otro lado, no pasa por un momento de excitación, ¿no? Un momento de gloria, o como se dice vulgarmente, los 5 minutos de fama, ¿no? Entonces, mostrarles que hay otro camino, ¿no? Y ese camino tiene que ver con lo espiritual y que se fundamenta en la educación. Hoy en las redes vemos que se habla mucho acerca del rol del docente, ¿no? El docente educa en determinadas materias y hay determinados valores, costumbres, el bien hablar, por ejemplo, que se debería aprender en la casa
Y muchas veces vemos que no es así. El docente está preparado, pero creemos, ¿no?, que es un buen soporte y una buena ayuda trabajar con todas estas técnicas del yoga que buscan el equilibrio para también cumplir un poco esa misión de enseñar valores, de enseñar esa educación que debería estar en la casa y que muchas veces no está. Y para ello es necesario un determinado ambiente, ¿no? Yo estuve observando todo el tiempo y no solamente hicieron yoga para niños, sino que se transformaron en niños, ¿no? Yo veía las caras y estaba la cara de esa inocencia que tiene el niño y esa falta de pudor cuando uno bosteza, ¿no? Y uno bosteza y no bosteza como el adulto que se tapa la boca, sino que está, digamos, eh, penetrado, ¿no?, en el papel del niño y que por lo tanto no tiene esos pruritos, ¿no?, que solemos tener los adultos, y el niño hace justamente algo que los adultos no hacemos, que es abrirnos, ¿no? Y para poder hacer que esos niños se abran bien es necesaria esa pedagogía. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar a lo largo del año lo que es la pedagogía. Nos centramos en lo que llamaríamos una pedagogía arcana, ¿no?, que comienza en las escuelas de misterio de Grecia, que comienza en la educación de la India, que después es más contemporánea y vamos a llegar hasta Rabindranath Tagore, ¿no?, que rompe un poco con los moldes de la educación de la India tan, digamos, sesgada, ¿no?, y un tanto a vista, digamos, de una mirada moderna anticuada, ¿no?, y busca romper con todos esos moldes, y es justamente la idea del pedagogo, ¿no? Pedagogo viene de el que acompaña al niño, ¿no? El pedagogo es el que acompaña al niño, y el pedagogo no solamente lo acompaña, camina con él de la mano y lo lleva justamente a esa educación que está basada en los valores y en la buena educación, en el respeto, ¿no?, en los valores del amor, ¿no? Erich Fromm hablaba acerca de los elementos del amor y decía que estos eran el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento, ¿no? Básicamente todas estas cosas que estuvimos viendo a lo largo de estas casi 2 horas que duró esta pequeña clase, ¿no? Pero que fue tan motivante y tan linda, ¿no? Y que busca justamente buscar un equilibrio entre lo que hoy vemos en la sociedad, que es justamente o el exceso o el defecto, ¿no? El yoga lo que busca, hay una de las definiciones que tiene el yoga que quiere decir, yoga es la ecuanimidad mental, ¿no? Y ecuanimidad es justamente ese punto medio entre el exceso y el defecto. Y vamos a ver que en nuestros jóvenes muchas veces está o el exceso en tanto el abrirse y en realizar determinadas acciones, o el defecto en un cierto grado de pereza, en un cierto grado de inactividad que tienen en lo que respecta a la educación, ¿no? Y justamente lo que buscamos a través de este yoga de la educación es dar una especie de soporte. Yo tengo entendido que la mayoría de los que toman el curso son docentes, y no todos, ¿no? ¿No es cierto, Adela? Eh, la mayoría son docentes, pero hay padres, hay profesores de yoga que lo toman también. Es decir, la idea es esa, pero hay variedad
Hay Está variedad. hay Bueno, variedad, como en un jardín. bueno, y esto es justamente, ¿no? Un soporte, ¿no? Tanto para el padre, ¿no? Como para el educador, ¿no? Para el profesor de yoga, que, bueno, tiene, digamos, ya en este aspecto una educación yógica, podríamos llamarle, ¿no? Y que tiene un cierto conocimiento, por ejemplo, de esas reglas de vida, ¿no? Que es el Astanga Yoga, que son los 8 pasos del yoga del sabio Patanjali, ¿no? Que también era un gran educador, ¿no? Estamos hablando, ¿no? de gente dedicada a la educación, de gente que se desvive por la educación y como nos enseñaba nuestra maestra, que actúan deseosos del bienestar del mundo, ¿no? Y cada uno, cumpliendo su pequeño rol, puede actuar deseoso de ese bienestar del mundo, como les decía en un principio, enseñando que hay, no hay un solo camino en la vida que es el camino del éxito, no tanta exaltación del éxito. El otro día justamente yo estaba escuchando eh, sobre un texto, ¿no? Que habla acerca de cómo el éxito marca la vida de las personas y el temor que se le tiene a la palabra fracaso, ¿no? Cuando en realidad el fracaso forma parte de ese camino que es al resultado que uno está buscando, ¿no? Y cómo tenemos que familiarizarnos con la palabra fracaso y no tomar fracaso de una manera tremendista, sino entender que el fracaso es una forma de aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje es fundamental en la vida de la criatura humana, ¿no? Si nosotros pensamos que nos llevamos de este mundo y podemos, sí, dar algunas definiciones, ¿no? Un tanto poéticas, ¿no? El amor que hemos sembrado, y podemos decir el cariño y el recuerdo de los seres queridos, pero todas esas cosas de alguna manera no es que no sean valiosas, sino que quedan en este mundo, ¿no? En realidad lo que nos llevamos es lo que aprendimos, ¿no? Y para aprender y tener un buen aprendizaje, también es necesario vaciarse. No, yo solamente puedo aprender más en la medida que me voy vaciando, ¿no? Y vaciarme quiere decir aquello que aprendo, lo comparto y lo enseño, ¿no? Ahí es realmente cuando uno ve que funciona ese ritmo de la vida. Pensemos un poco, ¿qué es la respiración? ¿No? Inhalo y exhalo, tomo y doy, sístole y diástole. Tomo la sangre, purifico la sangre, sale la sangre, distribuye el oxígeno alrededor del cuerpo, ¿no? De igual manera con la alimentación, ¿no? Todo es un reflujo, ¿no? En la vida, donde decíamos, ¿no? Hablando recién del fracaso, momentos buenos, momentos malos y momentos en los cuales debemos aprender a forjarnos, ¿no? En personas equilibradas. Y eso que recibimos, ¿no? También es justamente lo que tenemos que transmitir, ¿no? Y esta es una buena oportunidad y es un buen soporte, ¿no? Como bien decía Fabiana, no es que uno ocupa un lugar, ¿no? Sino que es algo más bien que podríamos llamar holístico, donde cada uno cumple su función, donde cada uno tiene una participación que hace que todo fluya de una manera más armónica. Esa preparación no es solamente para la armonía que puede llegar a tener el niño, sino también armoniza al docente, ¿no?
una práctica de yoga, uno participando de una práctica de yoga, siente que está en otra dimensión, ¿no? Como que está en otro estado de conciencia, ¿no? Y permite afrontar todas las vicisitudes, todas las experiencias del día de una mejor manera. No solamente es algo que doy, ¿no? Sino también es algo que recibo, ¿no? Volviendo a citar a Erich Fromm, dice que nadie, absolutamente nadie puede dar sin recibir algo a cambio, ¿no? A veces ocurre que no estamos recibiendo de quien nosotros quisiéramos recibir, pero sí recibimos siempre de alguna manera, ¿no? Siempre de alguna manera, cuando damos estamos recibiendo, ¿no? Y hay una frase de San Francisco de Asís que dice, haz de mí un instrumento de tu paz, ¿no? Y en la medida en que yo doy paz, también recibo paz. Hablando un tanto de lo que es lo que veríamos en el caso de seguir el posgrado, lo que a mí compete es el origen, ¿no? de esta gran pedagogía que podríamos llamar una pedagogía arcana, ¿no? Que nace en las escuelas de misterio de Egipto, que pasan a Grecia, ¿no? De Grecia tenemos un gran educador que es Pitágoras, luego tenemos Platón, ¿no? La famosa caverna de Platón no es otra cosa que un texto que habla acerca de la educación, ¿no? Y vamos a ver, hablando un poco de universalismo, como habíamos visto en nuestros principios, hay un universalismo no solamente desde el punto de vista de Occidente, sino que Oriente comparte ese universalismo. Uno de los primeros grandes universalistas que hubo fue un maestro llamado Ramakrishna, ¿no? Y toda esa educación que propone Oriente es muy, muy similar a la educación que tenían esas escuelas de misterio y los grandes filósofos de la antigua Grecia. Y vamos a ver, ¿no? Los puntos en comunes que hay entre la educación de la antigua Grecia y la educación de la antigua India, y cómo esa educación, que es algo vivo, llega hasta el presente con la educación de Tagore. Y yo para cerrar, ¿no? Porque ya veo que nos excedimos un poco en el tiempo, igual ya Adela me había dicho que fuera breve y conciso. Oh, no, muy bien, muy lindo. Para cerrar, les quería leer algo de Tagore, ¿no? Que habla acerca del por qué él funda esa escuela llamada Niketan, que quiere decir el lugar de paz, lugar de enseñanza. Y él dice, fundé mi escuela hace 20 años, mas, a decir verdad, no tenía entonces método ni experiencia de la enseñanza. Esto no es rigurosamente exacto. Tenía cuando menos una experiencia negativa adquirida en el curso de mis propios años de escuela. Sabía cómo no deben ser tratados los niños, de lo que yo he sufrido, sobre todo en mi infancia. Esto es sentir que la educación que yo recibía estaba separada de la vida. Veo la puerta de la clase abierta cada mañana como una gran boca, sus muros desnudos, sus bancos de madera, su pupitre en el que se alzaba un maestro que daba la lección con como un fonógrafo viviente. Y continúo. En esta escuela he aprendido la gramática, la aritmética, muchas cosas que he olvidado y la manera que no deben darse las lecciones. Así es que cuando a los 40 años me sentí invitado a salir del pequeño rincón
retirado en donde había vivido hasta entonces, a las orillas del Ganges y en sus islas arenosas, para hacer alguna cosa útil. Me resolví a educar niños. Y no porque yo creyese que tenía un talento particular para enseñarlos, sino porque me parecía que tenía el secreto de hacerlos dichosos. Hermoso, Miguel, muy lindo. Sabor es hermoso. Muchas Bueno, gracias. Bueno, gracias entonces Adela, Miguel. No, gracias a ustedes, gracias a la gente que fue presencial. Lamento no haber estado presencial, no pude. Por ahí, por Y toda la gente que se conectó por Zoom. Muchas gracias. Bueno, entonces cerramos por hoy. Cerramos Bueno, por hoy. gracias. Gracias, Miguel, hermoso lo que dijiste. Muy Gracias, Muy Gracias lindo por tu todo. ayuda, Fabi.